Les enseñaron a estar orgullosos de sus raíces, les dijeron que llevaban la sangre de los franceses que desafiaron el Atlántico, forjaron hogares en costas heladas y dieron origen a un nuevo mundo en Acadia. No era solo historia. Era identidad. Transmitido como un relato sagrado. Eran acadianos. Y eran franceses. Pero entonces el ADN habló. Cuando los científicos analizaron por primera vez muestras acadianas, esperaban una confirmación, una línea genética limpia que se extendiera desde el oeste de Francia hasta las actuales marítimas. Lo que encontraron en cambio, fue silencio. Silencio donde debería haber habido ramas. Ancestros desaparecidos. Patrones demasiado estrechos para tener sentido. Los datos no mostraban un árbol genealógico amplio. Mostraban un embudo. Un estrechamiento. 5 millones de personas hoy, pero casi todos descienden de solo 37 familias principales. No 60. No 100. 37. Lo que significa que todo, la cultura, los apellidos, el legado, provino de solo unas pocas voces que resonaron a través del tiempo. Fue entonces cuando comenzaron las preguntas. ¿Qué familias sobrevivieron a través de los siglos? ¿Y cuáles simplemente desaparecieron, absorbidas, reescritas? Detrás de esos números se escondía una verdad para la que nadie se había preparado, porque una vez que descubres que formas parte de un eco genético, tienes que preguntarte, ¿quién inició el sonido? Y aquí es donde el misterio se agudiza. Porque una de esas familias fundadoras, un nombre profundamente grabado en la memoria acadia, no encajaba. Durante generaciones, su nombre se dio por sentado. Un patriarca. Un colono. Un hombre cuyos hijos llevaron su linaje y construyeron su legado. Pero cuando los investigadores extrajeron el ADN de sus supuestos descendientes, no encontraron una firma francesa. Encontraron algo más. Algo que no viene de Europa. Algo que no se supone que esté allí en absoluto. Estaba silencioso, enterrado, casi se pasa por alto, pero una vez visto, no podía ignorarse. Y en el momento en que salió a la luz ese descubrimiento, no solo cuestionó la historia de una familia. Abrió por completo los cimientos. ¿Por qué si este padre fundador francés no era quien creían, entonces, quién era? ¿Y cómo se coló su verdadero linaje en la historia acadia sin que nadie lo notara? El nombre Doucet siempre se había sentido inquebrantable, casi sagrado. Después de todo, Germain Doucet fue uno de los hombres que ayudaron a construir los primeros asentamientos acadianos. Su nombre aparece en los registros como un latido constante, generación tras generación, como si su propia sangre mantuviera viva a la comunidad. Las familias crecieron creyendo que llevaban su coraje, su resistencia, su identidad francesa en sus venas. Pero cuando regresaron los resultados del ADN de sus supuestos descendientes masculinos, el aire cambió. Los científicos esperaban una firma europea, del tipo que se ve una y otra vez en los hombres del oeste de Francia. En cambio, el cromosoma Y reveló algo que detuvo todo el estudio en seco. No era europeo en absoluto. Pertenecía al haplogrupo C3b. Un linaje que no se encuentra en Francia, sino entre los pueblos indígenas de América del Norte. Y de repente, la historia de un padre y su hijo ya no encajaba. El rastro de papel insistía en que el niño era de Germain. El genoma susurraba una verdad diferente, el verdadero padre del niño era Mimac. Un hombre nativo, que vivió junto a los franceses, entró en la historia sin dejar registro, dejando un linaje que transmitió su identidad bajo el nombre de otra persona. Imagina descubrir que el apellido que has honrado toda tu vida, en realidad no es tuyo por sangre. Imagina darte cuenta de que tu antepasado no navegó desde Francia, sino que caminó por los bosques de Norteamérica mucho antes de que llegaran los barcos. Roberta Stess, una de las investigadoras que estudió este linaje, lo llamó un cambio silencioso, un momento en el que el registro histórico y el registro genético se separan. No por accidente, sino por el tiempo. Un niño aceptado. Un nombre heredado.
Una verdad enterrada tan profundamente que sobrevivió intacta durante casi 4 siglos. Y, sin embargo, esta era solo una familia. Un apellido. Un secreto que salió a la superficie porque el ADN lo obligó a hacerlo. Así que ahora la pregunta pesa más que nunca. Si este legendario patriarca francés nunca fue el padre genético, ¿cuántas otras historias acadianas fueron moldeadas por manos ocultas, adopciones silenciosas, uniones no registradas? Si un nombre fue reescrito en silencio, ¿cuántas más esperan ser descubiertas? Mucho antes de que la tinta tocara el papel, antes de que se mantuvieran los registros, hubo mujeres. Mujeres que llevaron a los niños a través de los campos invernales. Que alimentaron a las familias con historias que nadie escribió jamás. Que estuvieron junto a los colonos franceses y silenciosamente tejieron 2 mundos juntos. Pero la historia no registró sus nombres. En el caso de Philippe Meuse, uno de los primeros colonos acadianos, los documentos dicen que tenía una esposa, posiblemente llamada Marie. Eso es todo. Sin apellido. Sin origen. Solo un nombre lo suficientemente común como para ser olvidado. Pero su hija, Françoise Meuse, transmitiría algo mucho más permanente que un nombre. Transmitió su ADN. Y cuando se analizó su línea materna, reveló una verdad que los archivos nunca revelaron. Haplogrupo X2A2. Una firma que solo se encuentra en los pueblos indígenas de América del Norte. Eso significaba que la madre de Françoise, esta María apenas nombrada, no era francesa. Era Mimac. Era la tierra misma. A lo largo de los linajes acadianos, han surgido cada vez más de estos hilos maternos. Los haplogrupos de ADN MT como A2, X2A, silenciosos hasta ahora, están revelando antepasadas nativas cuyas historias fueron absorbidas por nombres franceses o borradas por completo. Eran cocineras. Esposas. Parteras. Guías. Pero ningún registro las reclamó. Ningún libro de la Iglesia honró sus orígenes. Aún así, su sangre perduró. Sus mitocondrias, la parte más profunda de la herencia materna, sobrevivieron intactas a través de generaciones de hijas. Sobrevivieron a la hambruna, la guerra, incluso al gran derangement. Y ahora, sus descendientes las están encontrando. Una mujer, al analizar su ADN por capricho, descubrió que su octava tatarabuela era indígena, una verdad que nunca se dijo en su familia. Otros, con apellidos como Comeau o Leblanc, están descubriendo que la rama francesa de su árbol genealógico surgió de raíces Mimac. Raíces que no debían estar allí. Raíces de las que nadie hablaba, hasta que el genoma devolvió sus nombres a la luz. Estas mujeres moldearon a las familias acadianas. Pero más que eso, moldearon la cultura misma, la comida, los ritmos, la resistencia. Nunca fueron nombradas en los registros. Pero nunca desaparecieron. Y si sus genes sobrevivieron, también lo hizo algo más. Cuando se sigue el hilo el tiempo suficiente, comienzan a formar un bucle. Al principio, parece una coincidencia. Un ancestro común por aquí, un apellido familiar por allá. Pero entonces el ADN comienza a repetirse, las mismas líneas se cruzan una y otra vez, como ecos en una habitación sellada. Fue entonces cuando los investigadores se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Un sistema cerrado. Un bucle sellado por la historia, la geografía y la necesidad. Durante más de 300 años, la población acadiana se plegó genéticamente sobre sí misma, no por elección, sino por supervivencia. Tras la toma de Acadia por los británicos en 1710, la inmigración se detuvo por completo. Y en ese aislamiento, la comunidad acadia se convirtió en su propio universo. Uno donde el amor, el matrimonio y la familia existían en un círculo finito. Esto es lo que los genetistas llaman colapso de pedigrí, un pequeño grupo de fundadores que produce una cantidad tan grande de descendientes que, con el tiempo, todos terminan emparentados de múltiples maneras. Las abuelas se convierten en tías abuelas.
Aparecen primos de ambos lados del árbol. Y las ramas que una vez se extendieron hacia afuera, comienzan a curvarse hacia adentro. Un investigador lo describió así: imagina sacudir un árbol genealógico hasta que solo quede una rama. A mediados del siglo XVIII, 4 familias dominaban el núcleo del asentamiento Acadia de Port Royal, Boudreaux, Bord, Douglas, Melanson. Sus nombres aparecen en casi todas las líneas de descendencia. ¿Su ADN? Ineludible. Prueba tras prueba mostraban lo mismo: los acadianos de hoy, ya sea en Canadá o Luisiana, llevan las huellas dactilares de esos 4 clanes docenas, a veces cientos de veces. Es por eso que tantos acadianos hoy bromean: si estás emparentado con uno de nosotros, estás emparentado con todos nosotros. Pero no hay nada gracioso en lo que sucede después. Porque cuando una comunidad gira así, cuando sus genes se repiten en espirales apretadas durante siglos, algo comienza a construirse silenciosamente dentro de esa espiral. Algo que nadie vio venir. Y cuando finalmente emergió, no afectó a la cultura. Afectó al cuerpo. La misma cercanía que protegía la cultura, también protegía el código. Y durante mucho tiempo, eso se sintió como una fortaleza. Los acadianos sobrevivieron a la guerra, al exilio, al aislamiento, no por ayuda externa, sino porque se aferraron unos a otros. Se casaron dentro del redil. Construyeron familias sobre familias. Su ADN se convirtió en una fortaleza. Pero dentro de esa fortaleza, algo estaba creciendo silenciosamente. Comenzó con unos pocos casos. Un niño que nació con pérdida de audición. Otro con pérdida de visión. Los médicos no vieron un patrón, hasta que las mismas mutaciones comenzaron a aparecer una y otra vez en familias que ni siquiera sabían que estaban emparentadas. Luego vinieron los estudios. El síndrome de Usher tipo 1C, una afección devastadora que causa sordera y ceguera, se encontró casi exclusivamente en las poblaciones cajún y acadiana. No solo era raro. Era exclusivo de ellos. Un gen recesivo, transmitido sin saberlo tanto de la madre como del padre, oculto durante generaciones, hasta que dejó de hacerlo. Entonces apareció la ataxia de Friedreich, un trastorno neurológico hereditario poco común que despoja al cuerpo de la coordinación, el habla y, finalmente, la vida. Se transmitía silenciosamente. Se activaba solo cuando 2 portadores se encontraban. En Cheticamp, Nueva Escocia, los investigadores encontraron algo aún más inquietante. Ese pequeño pueblo costero, hermoso y orgulloso, descendía de solo 7 familias fundadoras. 7. ¿Y esa estrecha historia de origen? Convirtió a Cheticamp en un laboratorio viviente de riesgo genético. Tasas de portadores de enfermedades recesivas muy por encima de los promedios mundiales. Algunas mutaciones no se ven en ningún otro lugar de la Tierra. Estos no eran problemas antiguos. Estos lo eran ahora. Niños que sufrían no de enfermedades externas, sino de una herencia interna. Lo que comenzó como un legado de resiliencia se había convertido en un susurro de riesgo en cada nuevo nacimiento. Y para algunos, el conocimiento llegó demasiado tarde. Una generación transmite un nombre. La siguiente hereda una mutación. El orgullo por la ascendencia ahora venía con una pregunta que nadie quería hacer: ¿qué más llevamos adelante? Los médicos comenzaron a mapear comunidades enteras. Los historiadores unieron fuerzas con los genetistas. El objetivo: comprender completamente el ADN acadio, predecirlo, protegerlo, prepararse para él. Pero justo cuando creían entender el genoma, cambió de nuevo. Fueron arrancados de sus hogares con rifles en sus espaldas. Era el año 1755, Le Grand Derangement. Los británicos lo llamaron una expulsión. Los acadianos lo conocieron como una destrozada. Familias fueron arrastradas de aldeas, barcos llenos de niños llorando, esparcidos por continentes como cristales rotos. Algunos fueron a Nueva Inglaterra. Otros a Francia.
Otros, a los pantanos de Luisiana, una tierra tan diferente que bien podría haber sido de otro planeta. Pero los acadianos hicieron lo de siempre. Se reencontraron. Se reagruparon en los pantanos, construyeron nuevas parroquias con madera a la deriva y recuerdos. El idioma cambió, la comida cambió, pero la sangre siguió siendo familiar. Durante los siguientes 200 años, los Cayennes, los descendientes de aquellos exiliados acadianos, se casaron dentro de su comunidad. No por ley. Por instinto. Por cultura. Por la fuerza de la supervivencia compartida. Y cuando los científicos compararon el ADN autosómico de los Cayennes de Luisiana con el de los acadianos canadienses, lo que vieron fue una coincidencia casi perfecta. Largos tramos de cromosomas compartidos, segmentos idénticos transmitidos de ancestros separados por un océano y 2 siglos. La expulsión los había dispersado, pero los genes habían retrocedido. Ese bucle traía su propia firma. Una que susurraba resiliencia y algo más. Porque en el genoma cajún, los investigadores comenzaron a encontrar señales tenues pero rastreables. Pequeños porcentajes marcaban español, alemán e incluso canario. No era fuerte, pero sí innegable. Y de repente, la historia se amplió. No se trataba de impostores coloniales. Eran matrimonios. Vidas entrelazadas. Soldados españoles que se asentaron en Luisiana. Colonos alemanes que criaron familias a lo largo del Mississippi. Isleños que encontraron hogar entre los exiliados. Su ADN entró en la mezcla, lo justo para agitar las aguas, pero no lo suficiente para romper el molde acadiense. Aún así, hizo reflexionar a los científicos. Porque en medio de estos cambios sutiles, una señal se distinguía. Era más antigua. Más profunda. Y enterrada en los grupos de Luisiana, no era española, ni alemana, ni francesa. Era algo que nadie esperaba encontrar tan al sur. Y cuando rastrearon esa señal hasta su origen, no solo encontraron genes. Encontraron un debate que podría redefinir a quien se le permite reclamar una identidad y a quien se le dice que nunca tuvo ese derecho. La señal no provenía de Europa. Enterrada en lo profundo de los grupos de ADN cajún había una firma más antigua que Francia, más antigua que la deportación, más antigua que cualquier barco que haya cruzado el Atlántico. Indígena. Específicamente, Mi'kmaq. Y no fue un caso aislado. En toda la diáspora acadia, desde Luisiana hasta Nueva Escocia, cada vez más descendientes descubrían que portaban ADN nativo. Haplogrupos mitocondriales como A2, X2A y C firmas de ADN Y de linajes que nunca se suponía que existieran en una historia puramente francesa. Para muchos, se sintió como una pieza faltante que encajaba en su lugar. Rumores familiares descartados durante mucho tiempo, historias de una tatarabuela de los bosques, se confirmaron repentinamente con los datos sin procesar. Y con esos descubrimientos llegó algo más. Orgullo. Una nueva ola de descendientes acadianos comenzó a identificarse no solo como franceses o cajún, sino como metis. Un pueblo de herencia mixta que reclamaba espacio cultural como descendientes indígenas. Se autodenominaban metis orientales. Y creían que el ADN les había dado la prueba. Pero la identidad, en el mundo real, no solo proviene de los cromosomas. En los territorios Mi'kmaq y dentro de los consejos metis oficiales, la respuesta fue contundente. La ascendencia, decían, no es identidad. La cultura no se hereda en porcentajes. No puedes despertarte a los 45 años, encontrar un 3% de ADN indígena y llamarte algo que nunca has vivido. Para las comunidades que han luchado por el reconocimiento, por la tierra, por la supervivencia, la identidad no es un descubrimiento. Es una carga. Y así, comenzó una batalla. Una batalla que no se libró con armas, sino con documentos judiciales, informes de ADN y heridas culturales. Los grupos metis orientales presionaron por un estatus legal. Los líderes Mi'kmaq lo llamaron apropiación.
Los académicos metis lo llamaron peligroso. Y las familias atrapadas en el medio se quedaron preguntándose: ¿qué te da el ADN el derecho a reclamar? Si tu sangre prueba tu conexión, pero nunca fuiste criado en la cultura, ¿estás regresando a casa? ¿O simplemente estás invadiendo? El genoma dio respuestas. Pero la identidad exige más que respuestas. Exige aceptación. Y cuanto más profundizaban los investigadores en este renacimiento genético, más se daban cuenta, la lucha no era solo por el ADN. Era por la memoria. Y eso es mucho más difícil de rastrear. Para Roberta Estés, la historia comenzó con la curiosidad. Genealogista de profesión, creía conocer su linaje, francés, sobre todo. Algunos alemanes. Nada fuera de lo común. Así que cuando abrió sus resultados de ADN, esperaba datos. Gráficos. Confirmación. Lo que obtuvo fue algo completamente distinto. Allí, escondido en los porcentajes, había un rastro de ascendencia indígena. No una vaga sugerencia, sino un segmento claro y medido de ADN Mimac. Pasado de su madre. Y de la madre de su madre. Un susurro matrilineal, que se remontaba a una mujer que nadie había nombrado jamás. Al principio, se rió. Tal vez fue un fallo. Un error de prueba. Su linaje documentado no mostraba ninguna conexión indígena. Pero luego encontró a otros. Docenas. Cientos. Descendientes acadianos que siempre habían creído que su historia era puramente francesa, ahora con un 2%, 3%, incluso 5% de ADN nativo. Algunos habían oído susurros. Rumores familiares, contados en voz baja. Una abuela nativa, una esposa del bosque. Solían reírse de esas historias. Hasta que el genoma dijo lo contrario. De repente, los mitos de la mesa se convirtieron en evidencia histórica. Primos se encontraron en línea, comparando segmentos, construyendo árboles que se extendían a través de siglos, remontándose a una época en que una mujer Mimac conoció a un hombre francés, y todo cambió. Fue personal. Emotivo. Una silenciosa reescritura de uno mismo. Para algunos, fue un regalo, una conexión con una herencia enterrada hace mucho tiempo. Para otros, fue desorientador. ¿Qué haces con una verdad que nunca se supuso que fuera tuya? En pueblos de las Maritimes y Luisiana, las familias comenzaron a repensar su identidad, no abandonando lo que eran, sino expandiéndolo. Honrando lo que había sobrevivido en su sangre, incluso cuando la historia intentó borrarlo. Pero a medida que el ADN acercaba a algunas personas a su pasado olvidado, también abría la puerta a algo menos cómodo. Porque no todo descubrimiento es bienvenido. No toda verdad viene con orgullo. Y para los acadianos, un término científico convertiría su orgullo en un chiste. Comenzó como un titular. Una palabra áspera cayó en la conversación pública, y de repente, siglos de supervivencia se redujeron a un estereotipo. Endogámico. Así llamaron algunos medios de comunicación a la historia genética acadia. Tomaron la ciencia, la endogamia, los estrechos círculos de la ascendencia, el efecto fundador y la transformaron en algo cruel. Algo burlón. Algo feo. Y golpeó fuerte. En un programa de radio en Moncton, la voz de alguien que llamó se quebró con humor y desafío: no nos casamos con nuestros primos porque quisiéramos. Nos casamos con quienes los británicos no deportaron. No fue un chiste. Fue una herida. Porque lo que la ciencia realmente demostró fue la endogamia, la práctica de casarse dentro de una comunidad durante generaciones. No incesto. No algo vergonzoso. Simplemente supervivencia en aislamiento. Cuando estás disperso por la guerra, expulsado de tu tierra natal y aislado del mundo, te encuentras. Te aferras. Pero los matices no son tendencia. Y así,
Lo que debería haber sido una historia de resiliencia genética se convirtió en tema de bromas en redes sociales, artículos descuidados e incluso burlas académicas. Los científicos intervinieron, aclarando el lenguaje, explicando el contexto histórico. Ese colapso del pedigrí no es lo mismo que la endogamia. Esa agrupación genética no es una enfermedad. Es identidad. Es prueba de cuán profundamente los acadianos se mantuvieron unidos, incluso cuando el mundo intentó separarlos. Pero para los descendientes que vieron sus apellidos arrastrados a la prensa sensacionalista, se sintió como ser malinterpretados por su propia sangre. Es por eso que la precisión importa. ¿Por qué palabras como endogamia y efecto fundador deben protegerse, no solo en los laboratorios, sino en la cultura? Porque cuando la identidad es genética, la forma en que la describimos puede preservar la dignidad o borrarla. Sin embargo, en medio de todo el ruido, las bromas, la reacción negativa, algo extraordinario sucedió. Porque el mismo ADN que trajo la vergüenza a la luz, también comenzó a hacer algo inesperado. Empezó a emparejar personas. De Francia a Nuevo Brunswick. De Luisiana a Quebec. Y en los casos más improbables, reunió a familias que la ciencia había abandonado hacía tiempo. Comenzó como un goteo. Unos primos lejanos enviaban mensajes por internet, nombres que no coincidían, árboles que no se alineaban, hasta que sí. Una mujer de Luisiana sube su ADN a un sitio público. ¿Su mayor coincidencia? Un hombre de Nuevo Brunswick. Nunca se han conocido. No hablan el mismo francés. No comparten un solo apellido. Pero sus genomas cuentan una historia diferente, casi 50 centimorgans de ADN compartido. No es solo una casualidad. Es un hilo conductor. Un largo tramo de código transmitido de alguien que ninguno de los dos conocía, pero del que ambos provenían. ¿Y ese alguien? Vivió en el siglo XVIII. A través de Ancestry, 23andMe, MyHeritage, algo extraño comenzó a suceder. Los acadianos, dispersos a lo largo de 3 siglos de diáspora, comenzaron a agruparse, sin siquiera intentarlo. Las bases de datos lo detectaron. Los algoritmos se dieron cuenta. Estaban emparejando a Cayennes con canadienses, a neoescoceses con parisinos, a habitantes de Nueva Inglaterra con exiliados isleños. Era como si el genoma hubiera estado esperando, todo este tiempo, a que alguien volviera a juntar las piezas. Los mapas comenzaron a iluminarse con reencuentros. Primos terceros que se encontraban por primera vez a través de los océanos. Familias que reconstruían líneas rotas por la deportación, por la hambruna, por el olvido. Algunos incluso encontraron coincidencias con líneas que se creían extintas, apellidos que desaparecieron del papel, pero no de la sangre. Y si, todo este tiempo, tu ADN fue una carta, sellada durante generaciones, esperando a que un primo la abriera? ¿Y si tu genoma no es solo herencia, sino un mensaje? ¿Un mapa de todo lo perdido, y todos se fueron? Y, sin embargo, no todas las coincidencias traen cierre. Algunas abren puertas a historias que nadie se suponía que debía leer. A nombres que nunca resurgirían. A verdades que esperaron demasiado. Porque cuanto más nos acercamos a decodificarlo todo, más nos acercamos a algo aún más profundo. No solo a la ciencia. No solo a la supervivencia. Sino a algo que ha estado hablando todo el tiempo. En silencio. En código. Los registros en papel se detuvieron hace siglos. Pero el genoma nunca lo hizo. Donde la tinta se desvanece y los nombres desaparecen, el ADN perdura, silencioso, inmutable, enterrado en los huesos y transmitido como un secreto de padres a hijos. No le importa la ortografía. No olvida en el exilio. Recuerda lo que perdimos, incluso cuando nunca supimos que faltaba. Este es el nuevo archivo. No tallado en piedra, sino en secuencia. La historia acadia, una vez aplanada en un relato de supervivencia francesa, es ahora algo mucho más complejo. ¿Es francesa? Sí.
pero también es mi Mac. Española. Alemana. Isleña. Y en algún lugar entre esas líneas, hay personas que nunca llegaron a los libros. Mujeres sin nombre. Padres reemplazados en el papel. Linajes ocultos bajo apellidos que nunca les pertenecieron. Pero el ADN los vio. Y cuando los investigadores mapearon esos fragmentos, no solo estaban reconstruyendo la historia, sino recuperando la memoria. Una memoria codificada no en el lenguaje, sino en moléculas. Lo que sobrevive no es solo sangre. Es lo no dicho. Lo medio recordado. El dolor que nunca tuvo un monumento, y la resistencia que nunca lo necesitó. Cada acadiano vivo hoy lleva esa historia. No solo en su herencia, sino en su instrucción. Un recuerdo biológico. No somos quienes creíamos. Somos quienes resistimos. Y el genoma, ese archivista silencioso e incansable, sigue abriendo nuevos capítulos. En otras comunidades. Otros nombres. Otras migraciones olvidadas. Esto es solo el comienzo. Si te atraen las identidades perdidas, los ancestros enterrados y cómo el ADN puede desvelar las historias que nadie se atrevió a contar, suscríbete ahora. Porque las próximas personas olvidadas podrían ya estar viviendo en tus venas.